Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo para ti el día de hoy. Te presento a Chidi, forma parte de nuestro refugio animal. Así que cuando te suscribes y nos ves, lo apoyas también al nene. Bueno. En este momento el Arcángel Gabriel tiene un mensaje para ti y te dice lo siguiente. Niños a tu alrededor. Tu amor es necesario para sanar a otros. Niños están en tu camino y requieren de tu luz y guía. Tienen tanto fuego que requieren de tu contención amorosa. Conozco tus límites, capacidades. No la limites. Entrega lo que eres con amor. Qué bonito, ¿no? Te está diciendo, no necesariamente son niños como de cronología, o sea, en edad, sino espiritualmente o a nivel de inteligencia emocional. Eres más maduro que muchas personas. Puede ser que incluso seas más maduro que tu pareja, ¿sabes? Aunque tenga más edad o igual edad que tú. Bueno, lo importante es que en este momento quiero que decretes y escribas en los comentarios. Entrego lo que soy con amor. Porque cuando tú entregas amor, el universo te regresa este amor multiplicado. Bueno, entonces haz ese decreto, eleva tu vibración, ayuda a elevarla del planeta y con ello créeme que hacemos muchísimo por la Tierra. Bueno, la lectura de hoy es general, toma lo que te resuene, el resto suéltalo al universo y si deseas una lectura privada conmigo, sepárala con bastante tiempo de antelación, ¿ok? Porque la agenda siempre vive llena. Hoy tenemos una lectura que ya saben es de crecimiento espiritual y amor. Sí, la primera parte de crecimiento es súper importante, especialmente si te sientes estancado en una o en varias áreas de tu vida. Tu primer mensaje de de crecimiento te dice tu valor servirá al inocente. Mira que esta es una carta que me habla acerca de cómo tú eres como un modelo a seguir o hay una persona que se siente siguiéndote, te admira y siento que en los próximos días el universo podría estar ayudando, defendiendo o protegiendo a alguien a través de ti. Te dice no tengas miedo y te vas a acordar cuando ese momento llegue. ¿Te vas a acordar de mí? Sé que sí. También me habla el Arcángel Miguel y me dice en ese momento pide una burbuja de protección y yo te voy a asistir. Puede ser que sea un familiar, un amigo muy cercano, un hijo o una hija. Bueno, tu segundo mensaje de energía te dice saldrás de una época estéril y tiene un bebecito y 2 soles. Esto me habla acerca de nuevos inicios, nuevos amaneceres, nuevos comienzos. Tú estás, siento que cerrando ciclos kármicos. Mira que esta carta de acá me lo confirma. Estás saliendo de una época desértica. Sí, te sentías como muy estancado. Y me dice rituales con agua. Puedes estarte bañando en un río, en el mar, en una cascada o debajo de la ducha. Recuerda que el elemento agua nos desbloquea y nos permite fluir. Entonces me dice, necesitas hacer rituales de limpieza con elemento agua. ¿Sí? También escucha sonido de agua, fluir, fluir y visualízate cómo el agua se lleva toda esa energía negativa. Después de hacer tu ritual de purificación, te dice serás fecundo en hijos y cosechas. Mira que esto me habla de que ustedes necesitan limpieza, tanto en su parte de hijos, o sea, emocional, como en cosechas, en su parte económica. Entonces, les está diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Elemento agua, mucho agua. Bueno. Esto respecto a su parte de energía. Pasamos a ver qué quiere decirles el tarot acerca del amor en estos días.
te invitamos a suscribirte para que apoyes nuestro refugio animal y a que nos des clic, un like, un comentario. Inicial es importante la letra M, la O, la Z, la G y la V. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial o estar allí formando parte. Signos importantes estos días: Aries, Escorpio, Capricornio, Virgo y Leo. Veamos qué es lo que tienes que saber acerca del amor. Si quieres lectura de solteros y conexiones por separado, ve al especial amor, y si quieres saber de economía, ve al tarot semanal. Bueno, ¿qué debe saber Acuario en el amor? Bueno, aquí yo veo relaciones que o rompieron durante estos días recientes, ¿saben? O van a romper. Esto es un riesgo de ruptura bien importante, la carta de la torre. Si algunos de ustedes saben acerca de, o un poco acerca de tarot, pues van a estar sabiendo básicamente que están, digamos, al borde de una ruptura. Sí, es algo que definitivamente se perdió. La carta del 7 de pentáculos me dice que de esta situación negativa o mala va a salir algo bueno o positivo. ¿Por qué podría estar saliendo algo bueno o positivo? Porque este 7 nos habla acerca de que resulta un éxito, ¿no?, de esta situación que le acompaña. La carta del 4 de espadas, que se encuentra justo allí al ladito, es una carta que nos habla acerca de que este tiempo de distancia, de separación o de ruptura va a ser un tiempo de tregua, un tiempo de paz, un tiempo en el cual, como esta persona se encuentra en esa posición, van a meditar realmente el uno sobre lo que ha sido la relación. También, si te encuentras soltero, me dice que es un momento de mucho crecimiento espiritual. Los seres humanos aprendemos de dos maneras. Aprendemos a partir del dolor o a partir del amor. Entonces, bien importante que nosotros pues tengamos presente en este momento que esta etapa se va a superar. El 7 de copas que tenemos ahí al lado es una carta de que esta persona realmente nos está pensando con mucha ansiedad y el diablo con mucho deseo. Entonces, si están separados, no se preocupen. Como les digo, es una tregua. Los desean. Esta persona te extraña muchísimo, ¿sí? Te extraña con mucha ilusión. Y la carta del diablo me habla acerca de que esta persona realmente te desea, ¿sí? Extraña tu cuerpo, pero también extraña estar contigo en esa parte emocional. La carta del diablo también es una carta que nos podría estar hablando acerca de la mala influencia que ciertas personas que se encuentran al lado de tu persona especial a veces tienen sobre él o sobre ella. Entonces es bien importante porque, como te digo, es una carta que nos habla acerca de personas que están en el entorno y que no aconsejan de buena forma. No, es como que no le dicen a esa persona, oye, arregla las cosas con él o con ella. No, al contrario, siento que le están echando leña al fuego. Entonces también hay que prestarle un poquillo de atención a esta situación. Tenemos por otro lado esta carta de este 8 y esta es una carta de timidez, ¿sí? Pienso que aquí hay alguien a quien le cuesta como hablar o expresar de manera abierta sus sentimientos, y lógicamente para poder como arreglar las cosas alguien va a tener que dar el primer paso. Probablemente no sea esta persona
Y si es tu persona especial, deja pasar un tiempo, ten esta tregua y luego habla. O si eres tú, anímate a dar el salto de fe y a hablar. Vamos a ver en este momento qué nos dice el oráculo al respecto y te dice la carta de la espada. Haz el cambio. Esto nos quiere decir que antes de querer cambiar a la otra persona, cambies tú mismo, porque mira que es una carta de alguien mirándose un espejo. Entonces recuerda que es un tiempo de una tregua. Quiero que te quedes en la meditación para traer paz, amor, abundancia y que luego vayas a tu signo ascendente y si no le conoces que vayas a Piscis. De ambas lecturas toma lo que te resuena. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dejarnos un like y un comentario, compartir este video y gracias de parte de nuestros peluditos. Los queremos mucho. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso, llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.